Listo. Pero entonces, si aplicamos todos estos 6 pasos, realmente lo que nosotros estamos haciendo no es una investigación científica, ¿sí? Somos unos muy buenos preguntones, ¿sí? Sabemos observar, analizar, cuestionar, indagar, reflexionar y generar una hipótesis. Somos muy buenos preguntones, ¿verdad? Es como cuando estamos chismeando y observamos a una persona, miramos su comportamiento, analizamos qué haces, cuestionamos por qué lo trata así, indagamos como que, hey, sí, él gusta de ella, reflexionamos como que sí, muchas veces lo he visto muy juntos, muy agramelados, lo he visto que se miran muy raros, Juancito gusta de Perencejo, ¿verdad? Entonces simplemente somos unos muy buenos preguntones, ¿verdad? El que generemos una hipótesis al final de todo este proceso no nos lleva a que la investigación o a que el conocimiento que nosotros generemos a partir de la aplicación de estos 6 pasos sea considerada como un conocimiento científico, ¿verdad? Entonces, para que eso se traduzca, digamos, en ciencia, es muy importante que nosotros conozcamos las técnicas en la investigación para ser un investigador, ¿sí? Y para ello, entonces nos preguntamos cómo se hace investigación, ¿verdad? ¿Cómo hacemos la investigación? Porque si me está diciendo que estos 6 pasos que están acá, observar, analizar, cuestionar, indagar, reflexionar y generar una hipótesis, no es hacer investigación científica, entonces ¿cómo yo hago investigación científica? Fácil, ¿verdad? Para hacer investigación científica necesariamente nosotros tenemos que aplicar el método científico. Y esa aplicación de ese método científico nos conlleva a que nosotros podamos estructurar, ¿verdad? Estructurar de forma sistemática una información relevante, podamos que esa investigación o que sea orientada por unos objetivos, que eso que yo estoy investigando responde a una necesidad y que tenga como base la aplicación del método científico. Otra de esas características es que los resultados que me proporciona esta investigación siempre tiene que guardar relación con los objetivos y por último, debe ser justificada científicamente, es decir, debe existir un nexo causal entre las variables del problema que me permita generar o responder a una necesidad, y para eso yo debo de aplicar el método científico, ¿verdad? La investigación, ¿verdad? La literatura nos la define como un proceso sistemático, ¿verdad? Un proceso sistemático de análisis e indagación que nos va a permitir aplicar una serie de métodos y técnicas cuyo objetivo siempre va a ser la comprensión de una hipótesis inicialmente planteada, ¿sí? Así como la confirmación o el desarrollo de nuevas teorías, ¿sí? O de ciencias fácticas. Vamos a ver entonces cuáles son los elementos de la investigación. La investigación siempre debe tener un objeto. El objeto, por lo general, es lo que se quiere indagar, es lo que se desea investigar. Es el tema, es el problema, es el fenómeno que yo quiero abordar con mi proceso de investigación. ¿Sí? El medio, ¿verdad? Es lo que yo requiero para llevar a cabo la actividad. En este medio yo tengo que definir de forma explícita cuáles son las técnicas, los métodos, los recursos necesarios para poder entonces darle respuesta al problema de mi investigación. El sujeto es siempre el que va a desarrollar la actividad, es decir, es el que va a investigar. El sujeto es usted, el que va a realizar el proceso de investigación, y el fin es lo que persigue el propósito de esa actividad, es decir, es el objetivo de mi proceso de investigación. El fin es la solución, ¿verdad?, que yo voy a proponer en función de la problemática que ya yo identifiqué de ese objeto que yo estoy analizando, ¿verdad? Entonces, un ejemplo, si yo quiero analizar cuáles son las emisiones de gases de efecto invernadero generadas por la agricultura en el departamento del Atlántico, ¿verdad? Entonces, el objeto de mi investigación ¿cuál va a ser el objeto de mi investigación? ¿Verdad? ¿Qué voy a investigar? ¿Qué tema voy a abordar? El tema es la emisión de gases de efecto invernadero. ¿Cuál es el fenómeno? La cantidad de la cantidad de gases de efecto invernadero generadas por la agricultura en el departamento del Atlántico. El medio son el conjunto de recursos que yo voy a utilizar para dar respuesta a este objetivo. Y el fin, ¿verdad?, van a ser las estrategias para reducir o mitigar la cantidad de gases de efecto invernadero que genera la agricultura en el departamento del Atlántico. Y para eso debo de conocer muy bien cuál es el problema y cuáles son las variables que hacen parte del objeto de estudio, ¿verdad?
Y el sujeto pues va a ser usted, el que realiza la investigación, ¿verdad? El que siempre va a ir a campo a tomar los datos, el que va a hacer el inventario de elementos, el que va a hacer la indagación digamos, de los elementos que te van a permitir dar respuesta a ese objeto y a esa pregunta de investigación. Existen 4 tipos de investigaciones. Una es la investigación científica, 2, la investigación académica, 3, la investigación divulgativa y 4, la investigación periodística. Esta última es la que realizan los periodistas para divulgar el conocimiento en función de los sucesos, los hechos que se generan en el contexto de la problemática. Esta investigación divulgativa, digamos que es esa investigación que generan los medios de comunicación para socializar una problemática, para generar, digámoslo así, un radio de acción un poco más amplio. Esta investigación académica es la que usted siempre realiza cuando lo colocan, por ejemplo, lo mandan a indagar sobre una teoría en específico, sobre una problemática en específico, sobre un método, una técnica específica, ¿verdad? Es una investigación académica donde no necesariamente nosotros aplicamos el método científico. La investigación científica se caracteriza por aplicar el método científico, porque cumplan todas estas características que están acá, es decir, porque existe un objetivo, porque se responde a una necesidad, porque tenga como base el método científico, porque los resultados le den congruencia a los objetivos y porque científicamente sea justificada. Pero vamos entonces a analizar cuáles son las etapas o los elementos que hacen parte de ese método científico, ¿verdad? Entonces, esta investigación científica se realiza, o el fin o el objetivo básicamente es incorporar nuevo conocimiento, ¿sí? Testear métodos o técnicas y verificar lo que ya existe. Eso, digamos que es el fin de la aplicación del método científico. Generamos nuevos conocimientos, generamos nuevas metas, nuevos métodos, nuevas técnicas, o verificamos y validamos lo que ya existe. Una de las diferencias que tiene la investigación científica con el otro tipo de investigación es que hay una exigencia, digamos, robusta en temas de contenido y presentación. Por lo general, la investigación científica va dirigida a especialistas, a personas que tienen una línea muy definida y que tienen una temática de investigación muy peculiares. Otra de los requisitos de la investigación científica es que exige su divulgación, su difusión o publicación especializada. Cuando nosotros hacemos investigación científica, por lo general tenemos la responsabilidad moral de publicar sus resultados. Y la publicación de esos resultados se da bajo papers o bajo artículos científicos, ¿verdad? ¿Dónde se aplica la investigación científica? Cuando realizamos, por ejemplo, tesis doctoral, cuando realizamos, por ejemplo, artículos de revistas científicas o publicamos artículos en revistas científicas, o cuando realizamos ponencias sobre un tema particular de investigación. ¿Ve? Vamos a, entonces, aquí les dejo este pequeño link donde ustedes van a poder observar qué es el método científico y cuáles son los elementos del método científico, ¿sí? No vamos a entrar en detalle en esos temas, pero aquí van a encontrar los links para que puedan acceder a este pequeño video que les va, digamos, a describir de forma más sintética cuáles son los elementos del método científico y cuándo se aplica el método científico. Y da un ejemplo muy peculiar que creo que los va a ayudar a reflexionar mucho sobre qué es investigación científica. Esto que ven ustedes acá son las etapas de la investigación científica, ¿sí? Siempre se parte a partir de un problema, se delimita el problema, se emite una hipótesis, se realiza, ¿verdad?, el diseño, la realización de un experimento y al final se van a obtener siempre unos resultados. Pero para que nosotros podamos realizar todos estos procesos tenemos que tener en cuenta el conocimiento científico, y es por eso que la investigación, una de las características de la investigación científica, nos dice que debe ser justificada científicamente. ¿Okay? Nosotros tenemos que abordar nuestro problema de investigación a partir de las teorías ya existentes, ¿verdad? Y a partir de las teorías ya existentes y de las características propias del problema y todos los elementos que vienen después de la construcción de ese problema, la constitución de ese problema, nosotros siempre vamos a generar nuevos conocimientos, vamos a entender nuevos problemas, vamos a poder explicar, ¿verdad?, aplicar técnicas muy específicas, o vamos a replantear el problema, ¿sí? Eso en función de lo que nos defina la comunidad científica, que digamos que son todos los investigadores que de alguna u otra forma dominan la temática particular que usted está analizando y que nos van a permitir o van a generar un juicio de valor sobre su proceso de investigación partiendo del conocimiento científico actual y partiendo de los resultados de su investigación que usted comunicó a la comunidad científica a partir de un paper, ¿sí? O a partir de alguna presentación, ¿sí? Si tú tienes algún proyecto en mente, yo te invito a que tú le puedas dar respuesta a estos interrogantes que tienes acá, ¿sí? Digamos que esto
son un conjunto de pasos que te van a permitir a ti como estudiante, como digamos como aspirante a investigador, poder garantizar la implementación del método científico dentro de tu proyecto de investigación. ¿Sí? Primero, yo te invito a que observes con curiosidad la naturaleza. ¿Qué te llama la atención? ¿Qué te hace falta? ¿Qué quieres explicar de lo que está en tu contexto? ¿Verdad? Analiza y pregúntate. Analízate y pregúntate qué en específico de ese problema quieres analizar. Define tu problema, ¿verdad? Un problema que está muy bien definido es un problema que va a ser muy fácil de resolver, ¿sí? Porque un problema que está muy bien definido te va a permitir estructurar los medios para poder responder a ese problema. Planifica y organízate, es decir, analiza muy bien tu problema, ¿sí? Analiza muy bien las variables de tu problema, divide tu problema en partes, analiza tu problema en bloques, ¿sí? Eso te va a permitir que puedas tener un panorama general muy conciso de eso que tú quieres indagar, para que más adelante puedas investigar, explorar y recopilar la evidencia con base a eso que ya planificaste y organizaste. Haz una hipótesis muy clara, es decir, haz una hipótesis que sea verificable, que tú puedas evaluar, que tú puedas analizar. No hagas una hipótesis ambigua, haz una hipótesis clara, precisa, concisa, en la cual tú puedas tener los medios para verificarla o evaluarla. Experimenta, define cuáles son las variables que tú vas a analizar de esta hipótesis y cuáles son las variables control que tú vas a tener en cuenta en esta hipótesis, ¿sí? Una vez que ya experimentas, llega a tu conclusión. Pero experimenta varias veces para que tú puedas tener certeza de que esas son tus conclusiones. Por lo tanto, haz pruebas para confirmar que esa es tu conclusión, ¿sí? Estos pasos son fundamentales para que tú puedas garantizar la aplicación del método científico en tu investigación. Observa, analiza, ¿sí? Explora, genera una hipótesis, experimenta y llega hacia una conclusión. Los problemas socioambientales a los cuales el administrador ambiental les puede trabajar pueden ser abordados a través de investigaciones cualitativas, a través de investigaciones cuantitativas o a través de investigaciones mixtas. Por lo general, las investigaciones cualitativas son investigaciones descriptivas, en donde nosotros queremos comprender un fenómeno, unos sucesos, unos fenómenos, unos sucesos, unas causas, ¿verdad?, de una problemática social y ambiental en específico. Los problemas ambientales cuantitativos son problemas más exactos, en donde nosotros vamos a analizar el problema a partir de datos específicos de variables que pueden ser cuantificables en números. Las mixtas son aquellas investigaciones en donde necesariamente nosotros tenemos que tener en cuenta los hechos, los fenómenos descritos con base a unos datos muy puntuales para poder triangular la información y obtener unas conclusiones un poco más veraces, ¿verdad? Entonces, las investigaciones desde la dimensión socioambiental pueden ser tres: cualitativa, cuantitativa y mixta. Aquí les dejo este pequeño video en donde les explica cuáles son los enfoques de la investigación científica, cuándo yo puedo considerar que mi investigación científica es cualitativa y cuándo yo puedo considerar que mi investigación científica es cuantitativa. Aquí pueden encontrar el link y este link los va a llevar hacia el video, ¿sí? Entonces, chicos, creo que con esta última parte terminamos entonces la primera parte de investigación científica en el marco de la administración ambiental. Vamos entonces a abordar el segundo esquema para poder entonces ir dándole continuidad a los contenidos de la tercera unidad. Que esté muy bien.